pero espérate. Hay un rito con esto. Ya. Recordar, espérate. Después de... Música de ensoñación. De ensoñación. Sí. Ya, vamos. Se blurrea esto, ¿cómo se llama esto? ¿Desvanece? Como de recuerdo. No sé si la gente te va a entender eso igual. Vamos a darle. Muy buenas tardes, chicas, chicos, chiques. Bienvenidos una vez más. Reformulando esta segunda temporada. Yo soy Fran. Yo soy Alex. Y juntos somos... La Zorra Guacha. La Zorra Guacha. Mira, ahora no tenemos papelito porque hemos evolucionado. Ya no tenemos papel. Sí, estamos más apuntes. Estamos más Deberíamos haber hecho algo aquí y haberlo acercado. Pero puede ser para el próximo... Para el próximo capítulo podríamos hacer. Hoy día nos acompaña, que ella es la gestora de nuestra reunión, nos acompaña Cris. Hola, Cris. ¿Cómo están, bonis? Ay, bien, y tú, nuestra queridísima Cris. Qué rico tenerte acá con nosotros. Gracias, bonis. La Cris Royal me encanta. Yo bien, un poquito ansiosa, ¿Ya? pero tranqui. Como todos estamos aquí un poco ansiosos en este nuevo capítulo de La Zorra Guacha que nos convoca, junto con la Lunita, mención especial. Invitada especial también. Si quieres hablar. Sí, cualquiera siempre habla. El capítulo de hoy, lo que nos convoca, gracias a Cris. Ella es CEO de una tienda, un sex shop que es Black Mask, que nos está auspiciando también hoy. Ella tuvo la inquietud y nos dijo, chiquillos, quiero hablar de sexo. Blackmask.cl, ¿no? Sí. Como máscaranegra.cl. Sí, La pueden encontrar en Instagram, en web también. sí. Estoy en todas las plataformas. Pueden encontrar en blackmask.cl. Perdón, mi inglés. La otra página. La mando para otro lado. Todos los productos del sex shop de Cris y que ella nos propuso hablar de sexualidad. Y nosotros decidimos volver porque no hace fascismo afuera, básicamente. Real. Oye, que heavy volver. Y sí, creo que lo que nos convoca acá finalmente tiene que ver con esto de la ascensión del fascismo, como a nivel mundial, latinoamericano, sobre todo, que es el contexto que nosotros tenemos. Este hermoso gobierno que hemos elegido, finalmente estamos dentro de todo esto. Y nada, yo creo que es atingente volver, como alzar la voz, decir algo al respecto. Creo que tenemos mucho que volver a hablar decir cosas en ese incómodas sentido. igual. Sí, incomodar un poquito al sistema, ya que el sistema nos está incomodando tanto, quizás deberíamos incomodar de vuelta. De vuelta. Para quienes no nos conocen, yo y Alex somos psicólogos clínicos y hemos co-creado este espacio para hablar sobre la academia. Pero de una manera lúdica, en un tono jocoso, villarachero. ¿Ves tú? Y la idea de nosotros es poder transmitir la academia a todos ustedes para que la puedan entender, para que puedan abrirse a reflexionar por sobre todas las cosas, que es lo que nos interesa. Que ustedes puedan reflexionar, saber cuándo ir a terapia, cuándo algo les incomoda, qué cosas deben fijarse para poder ir a terapia y dejar de demonizar el ir a terapia. Ojalá normalizarlo lo que más podamos. Sí, naturalizar también el hablar de ciertos temas que pueden ser incómodos, que socialmente nos han hecho creer que son incómodos, como la sexualidad, por ejemplo. Como el sexo. Sexo. El tabú, sí. Y también creo que, no sé si debemos una explicación, pero quizás sí contarle el por qué nos fuimos. Nunca nos quisimos ir, honestamente. De hecho, mucha gente me preguntó así como, ¿y la Zorra Guacha? ¿Y la Fran? Porque no te preguntaban ni Alex, ¿y la Zorra Guacha? Y es como, cosas pasan, la adultez está compleja. Pasaron cositas. Sí, se imaginarán, nosotros trabajamos como psicólogos clínicos, tenemos igual harta demanda de pacientes. Yo creo que es un trabajo como de tiempo completo finalmente, pues más allá del espacio que uno está dando terapia, tenéis que pensar casos, analizar, supervisarte. Es harta pega. Hemos estudiado también, nos hemos perfeccionado. Sí, también, y también hay cosas más reales y concretas como cambios de casa. Mi amiga acá se fue a vivir al
Quisco. ¿Puedo decirlo, el Quisco? Ya, sé que dije información sensible, pero... Ah, pero bueno, da lo mismo. Aquí te encuentran en el Quisco. Ah, no sé. Pero sí, pues, hubieron cambios. También, o sea, como decía Alex, hace adultez. Y otra responsabilidad, otras cosas, se nos pasó el tiempo, hubo poco tiempo, pero creemos que ahora es la oportunidad de volver a compartir con ustedes y hablar de este tema tan atingente que tiene que ver con... Vamos a hablar hoy día sobre la sexualidad, vamos a hablar de sexo, desde el psicoanálisis vamos a hablar y también desde la neurodivergencia, de lo que yo me he especializado este último tiempo. Así es. Y para eso está Cris también, que son sus preguntas finalmente. Sí, de hecho yo les propuse a los chicos que quiero generar un espacio. En realidad todo esto de mi parte nació porque no quiero generar el típico marketing para la tienda, porque yo podría haber puesto, no sé, un montón de colores, imágenes con IA, algo que te mueva tanto que sí o sí tengas que comprar algo, y no quiero hacer eso. Quiero generar un espacio donde empecemos a hablar de sexo, sacar los tabúes, concientizar un poco más y yo también salirme de la norma de es que voy a hacer que me compres y voy a generar todos los estímulos necesarios para que me compres, y no, bueno, no estoy buscando eso. Yo prefiero el espacio, ¿cachai? Me gusta eso que dijiste, como de salirte de la norma. Creo que eso nos convoca igual. Sí, yo creo que por ahí puede ser el punto de inflexión que nos unió. Me da la sensación de que va por ahí. Sí, salirse de la norma, hacer algo distinto quizás. Sí. Es lo que es la zorra guacha igual. Es lo que es la zorra guacha igual, como que nosotros siempre estamos tratando de salirnos un poco, no nos gusta este encasillamiento o la norma, la heteronorma. Siempre, si es que nos conocen de antes, o si es que nos vienen a conocer ahora, tratamos de salir un poco de aquello, por eso es incómodo, por eso también nos llamamos la zorra guacha, para incomodar un poco. Sé que a veces es difícil apropiarse de conceptos que pueden ser un garabato, pero nosotros tenemos la idea de poder reapropiarnos de palabras, que zorra no es un garabato, también es alguien clever, también es alguien inteligente, y guachos porque no tenemos ni patria ni matria, y estamos solitos, entonces también podemos agruparnos y hacer comunidad, y esa es la idea de formar esta gran comunidad como la zorra guacha. Sí, poder resignificar finalmente este concepto, sobre todo en esta diferencia muy patriarcal de, no sé, pues, binaria de el zorro, el buen zorro, ¿cachai? Que es como capa, que sabe cosas, etcétera, versus la buena zorra, que no siempre es como la buena capa o seca, sino que la buena zorra a veces es como la zorra, la buena maraca sexual, o puta, claro. O no sé, como que creo que también implica resignificar eso, pues, en este binarismo que se genera, en donde, no sé si han visto esto de cuando decían así como ya, zorro, hombre, que no sé qué, y la claro. Wea, zorra puta. Héroe, y había heroína, como héroe, hombre. Héroe, hombre que salva, wea, claro, heroína, droga, como, ¿cachai? Entonces, creo que es importante resignificar los conceptos y apropiarnos de las palabras, pues finalmente somos discursos, somos palabras, y creo que está importante, sí. O que está bueno eso de apropiarse y resignificar. Sí, hace bien. Por eso estamos acá. Y por eso estamos acá, por eso estamos tratando de hacerlo diferente, tratar de bajar un poco en la academia a ustedes, tratar de enseñar por sobre todas las cosas e invitarlos a reflexionar, por cierto. Y para ello, comenzar desde la universalidad que hay sobre distintas sexualidades, formas de vivir la sexualidad, cómo nos sentimos al respecto, cómo la podemos vivir al respecto, cómo vivir una sexualidad saludable. ¿De dónde parte esto? Me distraje. Perdón, me distraje. Estaba hablando y yo en otro lado. Y ahora que dije que me distraje aún más. Me decía entonces que la idea era hablar de la sexualidad, ¿no? Sí, eso estábamos hablando. Claro, de la universalidad del deseo. Sí, el deseo, la neurodivergencia. ¿Y desde dónde parte? Que parte desde la sexualidad infantil. Claro, y quizás podríamos partir así como en las tópicas que habíamos organizado hablando, claro, que ya, para ordenar esto. Uno es estructurado, claro. Hay que ordenar el bullying. Uno es estructurado y cuando se sale la estructura, no sé si a usted le pasa, pero como que la rigidez te molesta aquí la oreja y entonces hagámoslo. Sí. Ya, me acabo de enchufar. Claro, estaba hablando de la universalidad del deseo y la sexualidad infantil, claro.
Bueno, estamos conversando con Fran, ella desde su perspectiva más neurodiversa, ¿sí? Sí. Yo desde mi perspectiva más psicoanalítica, y nos encontramos con algunos elementos como interesantes de analizar. Por ejemplo, esta idea errónea de que las personas autistas no tienen deseo sexual. No sé si quieres partir desarrollando algo de eso y yo te voy como, Sí, claro, es que vamos pimponeando. también, o sea, primero considerar que hay una creencia como no sé si es pública, pero como cultural, de que las personas con situación de discapacidad, cualquier persona con situación de discapacidad, han estado históricamente invisibilizadas, primero como en la sexualidad, como que no tienen sexo. Y eso no es así, no ocurre así. Entonces, por años... ¿Cómo no van a culiar? O sea, perdón, ¿cómo no van a tener relaciones sexuales? Como... Es que todo esto, y por eso es tan importante hablarlo, porque se toma esta idea de que tienen que seguir el sexo como esta idea heteronormada, como desde coitocentrismo, falocentrismo. Coito heterosexual, penetración, Claro. vulva. Entonces las personas autistas, algunas tienen poco interés en lo sexual, algunas tenemos un poco más de interés en lo sexual y en las relaciones afectivas, pero... esto implica igual una evidencia de una dificultad social, de comunicación, pero eso no implica que no exista deseo sexual. O sea, que nos cueste como sociabilizar, no implica que no tengamos deseo, básicamente. Exacto. Y bueno, algo que es importante, siempre se ha hablado de la sexualidad desde el mundo adulto y se ha evitado tocar el tema como en otras etapas del ciclo vital. Y creo que es un tema importante de traer a la mesa, pues como que finalmente la sexualidad se construye desde la infancia y es un tema incómodo de hablar porque está esta higienización de la infancia. Pero sí hay algo del orden de lo sexual ocurriendo en la infancia. No es como nosotros, los adultos, entendemos la sexualidad claramente, Claro. pero sí ciertas pulsiones, como decía Freud, sexuales comienzan en la infancia, antes de la adolescencia, porque generalmente se dice que es en la adolescencia donde está el despertar sexual. En realidad yo diría que quizás parte de la Parte infancia. bastante antes. De la infancia. Freud decía que los niños eran perversos polimorfos, que tienen todo este rollo como con el descubrimiento sexual. Más de alguien yo creo que se ha relacionado con niños, ha visto niños no sé, descubriéndose en conducta, no sé, la típica. El niñito que se agarra el pene y está ahí todo el rato jugueteando, ¿cachai? Y dice, no te toques ahí, ¿cachai? No, caca feo. Insertando la norma de alguna forma. Pero sí hay cierta curiosidad inherente de descubrir. Pues, De la exploración corporal igual. Sí, porque pasan cosas biológicas. O sea, Exacto. el tema de este cosquilleo en los genitales o de tener una erección o algo de ese estilo ocurre desde la infancia. Y que finalmente, Aunque no lo entiendan como lo entendemos nosotros los adultos. claro, yo creo que esa es la parte como principal, que no se entiende como ese desarrollo, como el desarrollo del yo, como de la personalidad o algo más identitario, sino que no es algo sexualizado desde el sexo de nuevo, como... Claro, no es sexualizar a los niños, sino entender de No. que sí hay un desarrollo sexual, ¿cachai? Exacto. Y después de pasar todo ese tipo de desarrollo que parte desde lo oral, que es lo que hace Freud, ¿no? Claro, y esto que plantea del perverso polimorfo tiene que ver con que como el deseo no está centrado en el coito finalmente, No, po. sino que fluye a través de diversas zonas erógenas, como tú planteabas, y esto de la zona como del oral, lo anal, lo fálico, tiene que ver con eso. Por eso está el término de perverso, no en el sentido de como sucio, cochino, sino que tiene que ver con una cierta organización que escapa a lo coital o al sexo heterosexual penetrativo. Y por eso cuando uno se va formando como desde esta parte más identitaria, como la construcción de yo, como yo me construyo, desde ahí se va transformando como la construcción del género y la identidad de género y la expresión de género, que a veces no está de acuerdo con el sexo biológico, y hay muchas personas que están como, o no logran entender que no tienen que ver una cosa con la otra. Y por eso las personas neurodivergentes salen un poco de esta norma, ya que no logran comprender un poco de qué tiene que ver. Yo recién le explicaba a alguien y le contaba, yo siempre he sido súper masculina para muchas cosas, y lo contaba en otros capítulos, si mal no recuerdo. Yo podría andar con vestiditos, con calcetines con vuelitos, y era arquera, ¿cachai? No, ¿qué tiene que ver un comportamiento con la identidad de género? Ninguna.
Entonces, es difícil ahí. Aclaremos que finalmente son constructos, o sea, se Por nos supuesto. hace creer que el sexo biológico determina cierta expresión de género y eso no es real. Como hay un consenso, sí, y nos culturizan de esa forma, pero en realidad eso no es... Voy a decir que es como se va desenvolviendo el individuo dependiendo de lo que se ha construido posterior socialmente. Claro, o sea, no Como hay ese una... intento de adaptación no hay- a lo que hay. Claro, no hay una naturalidad, no es que yo nazca con pene y automáticamente sea masculino, sino que tenemos ambas posiciones, tanto femeninas como masculinas, operando en uno mismo, más allá de la genitalidad que tengamos. Ujú. ¿Cachai? Y el tema es que como somos sujetos de cultura, seres sociales, bueno, hemos construido todo esto donde vivimos ahora y se han ido armando ciertas ideas. Por ejemplo, esto de lo femenino y lo masculino se ligó de pronto a la energía, no sé, lo pasivo y lo activo, o no sé, va como Ay, me carga. en esa lógica y desde ahí se empezó a construir toda una estética asociada. Entonces tenemos una persona con pene que tiene que ser masculina y lo masculino tiene que ver con esta potencia, con esto de como de Del ser potencia, fuerte. de penetrar, claro. De liderar. Tiene que ver con cierta estética, no sé, usar determinado tipo de ropa, que pantalones, que corbata, que pelo corto, ¿cachai? Como que cosas que no son inherentes al sexo, o sea, no por nacer, o sea, si fuese realmente sujeto a la sexualidad, al hombre no les crecería el pelo más allá de, no sé, Sí. de pelo corto, ¿cachai? No les saldría más pelo, pero o sea, hay hombres que tienen melena, entonces no tiene sentido, ¿cachai? O sea, no olvidar que estamos en periodo mundial. Y ¿Estamos en qué? en periodo mundial. Periodo. Sí. Periodo de mundial. El mundial. Ya. Hay mundial. Y hay muchos epítetos relacionados al mundial de te culié, Ah, es verdad. ¿cierto? Ahí tiene que ver esa relación que tú dices, como esto de dominar al otro, que es mucho más, comillas, masculinizado, como más dominante. ¿Quién se la mete a quién? Claro. Ya. Y tanto en el fútbol, sobre todo en ambientes muy masculinizados, como que tienen esa dinámica desde la sumisión, y yo me valido también a través de esa masculinización. ¿Qué es la lógica del poder? Pues como quién somete al otro. Y yo creo que eso también permea un poco en la lógica de lo sexual. Me imagino que desde ahí se construye. Pues el que penetra, el que es penetrado, o la que es penetrada, o la que penetra, ¿cachai? Como que va en esta diferencia de posiciones y de energías. Que finalmente igual ambas confluyen en todos nosotros. Como hay una bisexualidad quizás inherente a todas las personas. ¿Qué es lo que Es como una postula- potencialidad. Claro. No, Potencialmente- naturalmente a un hombre no le gusta una mujer y viceversa, como eventualmente a los hombres les pueden gustar hombres y mujeres por igual, igual que a las mujeres, Ujú. y después, claro, uno va eligiendo un objeto de deseo y va construyendo una sexualidad, etcétera, un gusto, pero no es algo dado como naturalmente o biológico, o algo de ese estilo. La lunita, Te tengo loca. la veo de acá hasta Perú. No, ¿Está está playa. pegada? Nada Playa. más. Claro, por ejemplo, la lunita de su elección de objeto ahora es otra mujer, entonces podemos decir que ahí hay una relación Lésbica. lésbica. Zoofílica. Bueno, No, la lunita no hay, no tranza, no, solo romántico, Afecto. sí, afectivo, asexual romántico. sexual romántico. Yo creo que hay muchos conceptos y palabras que para otras personas puede parecer como abrumador. Pertenecer al colectivo, que no sé si alguna vez he escuchado esta queja de ya cuántas letras más van a poner. ¿Alguien quiere pensar en los niños? ¿Cuántas letras más van a poner? ¿Alguien quiere pensar en los El niños? abecedario, punto. El abecedario y punto. Pero tiene mucho sentido porque ayuda mucho el poder identificarse para poder comprenderse. Y esto también ocurre, sobre todo en personas neurodivergentes que no responden necesariamente a la norma, porque no se sienten cómodos, no nos sentimos cómodos a la norma. Entonces, hay una gran tasa de personas neurodiversas y autistas que no entran en la heteronorma porque no logran comprender en el fondo como el sentido del género o la forma de relacionarse como tal. Entonces hay muchas personas, hay muchos estudios donde hay una gran cantidad de personas neurodivergentes que pertenecen al colectivo. Eso no quiere decir, en absoluto, de que todas las personas dentro del colectivo sean neurodivergentes. Sin embargo, hay un gran porcentaje de personas que pertenecen al colectivo que tienen este pequeño cruce con la neurodivergencia. Y es porque hay una exploración como identitaria que es diferente o no está de acuerdo y se vive de una manera
no, comillas, normada. No convencional. Claro, no convencional. Entonces, se asocia el autismo a la diversidad de género. Ahora, esta representación de personas tanto transgéneros como no binarias ayuda a que las personas autistas y neurodivergentes podamos responder y construirnos en cómo nos sentimos cómodas también con nosotros mismos. Claro, desde ahí no tengo micrófono, no te preocupes. Ah, ya, perdón. Claro, y desde ahí yo creo que es importante hablar acerca de, como de la sexualidad y de naturalizar un poco más como las distintas elecciones de objetos, de personas o de objetos en sí mismos, ¿cachai? Entendiendo que no tenemos por qué cumplir quizás un molde, quizás cuestionar un poco el concepto de normalidad, qué es normal y qué Claro. no. De pronto creo que ahí la sociedad ha pecado un poco estableciendo que lo normal es como lo correcto, lo normativo, y finalmente lo normal tiene que ver como con una medida estándar, así como de lo que se repite más, pero eso no lo hace necesariamente más correcto, lo hace más común. Claro, lo que Porque lo normal es más común, pero no necesariamente normal en términos de no patológico. Técnicamente podría ser lo que estadísticamente más se repite. Exacto. Claro. Claro, pero no tiene que ver con algo como con una noción más... Moralista. Claro, de lo bueno y lo malo. Ujú. Claro, lo normal no necesariamente es algo bueno. Pero hay Es- mucha gente que lo ve. Claro, y eso por eso es tan importante desarmar esos conceptos y reapropiarnos también de lo que hablamos. Ujú. Lo que esto también nos lleva a poner cierta atención, porque ya que tenemos un poco esta presión de cumplir ciertas normas sociales o cómo debiese ser, tanto en nuestro género, en nuestra expresión de género y también nuestra propia sexualidad, que tenemos que poner ojo en cómo también eso nos abre distintas vulnerabilidades a prácticas que quizás no nos hacen sentido, como en prácticas sexuales que no nos hacen sentido o que no las entendemos, pero están como dentro de la norma. Yo les ponía el ejemplo recién a las chicas que, no sé, pues, por ejemplo, si un octavo básico, un primero medio, donde la mayoría está teniendo este despertar sexual y tiene ya relaciones sexuales y yo no, me voy a sentir distinta o al menos voy a entender como, esto es lo que yo tengo que hacer entonces. Entonces, si bien no quiero o no me parece, si tengo pareja o no, da lo mismo, pero voy a normalizar este tipo de conductas acercándome, no sé si acercándome, pero mostrando cierta vulnerabilidad quizás también desde el otro. Claro, esa puede ser una posibilidad. Ahora, retomando lo que hablábamos acerca como del no deseo, la falta de deseo, a veces eso también puede ser el trasfondo de una represión. Claro. Algo que se está reprimiendo, yo a veces no hago cosas porque quizás, no sé, siento que no se deben hacer o que está prohibido y finalmente eso igual busca una manera de salir, y quizás por formas no convencionales, que hoy quizás están cuestionadas y que a lo mejor hay que empezar a naturalizar también. Onda, ¿por qué, Claro, ¿por qué no puedo como- vivir la sexualidad de una forma distinta? ¿Cachai? Como que no siempre el fin, como hablamos, es la relación heterosexual y el coito y la reproducción, sino que a lo mejor pueden haber otras formas de sexualidad, como Puede ser no penetrativa. no penetrativas, claro, Pero más placenteras. sí, o con distintas zonas erógenas, no sé, el sexo oral, el sexo anal, y diversidad de prácticas, ¿cachai? No sé, languetear a tu pareja o Gustos no del sé. consumidor. La gente que le gusta, que tiene este fetiche o este gusto por los pies o por partes del cuerpo, etcétera, como creo que está bien. Parte po. de- Sí, porque Claro. mientras sea una Como relación parte del abanico. consensuada, Claro, es como gusto del consumidor finalmente. Pues, Claro. bien. porque no siempre la meta tiene que ser el coito o la reproducción finalmente. Claro, también se puede, dentro de este proceso exploratorio, Ujú. Mm. se puede dar que te des cuenta que hay ciertas prácticas que también generan la excitación del coito. Ujú. E incluso podría llegar a ser mayor dependiendo del caso. Sí, porque una forma, son otras vías que ocupa esta energía sexual o esta libido para poder salir de alguna forma y expresarse. Ujú. Y ahí Pero- también entra con la relación con los objetos también. Puede ser Exacto. desde los juguetes. Bueno, por eso es que existen las sex shop, me imagino, los sex shop. Claramente, para eso Ujú. estamos. Trabajando para usted. Blackmass.cl. Sí. Pero sí, pues importante eso, como de descubrir, que nos demos el tiempo de descubrir nuestra sexualidad y a lo mejor redefinir el concepto de sexualidad saludable. ¿Cachai? ¿Qué es supuestamente una sexualidad saludable? Uf,
Tremenda Qué buena pregunta. Sexualidad saludable. Bueno, está lo que está tradicionalmente definido, que tiene que ver con esta sexualidad reproductiva, heterosexual, pero finalmente las otras sexualidades creo que son igual de válidas. Por ejemplo, la relación entre hombres o entre mujeres. No sé, pues entre mujeres, por ejemplo, no hay necesariamente sexo penetrativo, o puede haberlo con juguetes, y está bien. Yo le puedo meter un dildo, puedo ser mujer lesbiana y meterle un dildo a mi pareja y está todo bien, ¿cachai? Y ahí es donde hay una confusión de pronto con las personas heterosexuales o con las personas que quizás no tienen una noción más abierta de la sexualidad, en donde es como, bueno, pero si se andan metiendo cosas, ¿por qué no están con un hombre? ¿Cachai? ¿Cuál es el hombre? ¿Cuál es el lado del hombre? No se trata de eso, porque a lo mejor yo, siendo mujer, me siento atraída hacia otra mujer, porque quizás me gusta su corporalidad, su feminidad, su masculinidad, no sé. Como que hay demasiadas variables. A mí me puede gustar la feminidad o la genitalidad o ambas juntas, o que coincidan o no coincidan, como es demasiado... Para gustos colores. Para gustos colores, y es demasiado amplio. Y creo que eso hay que empezar a naturalizar también. Como que la sociedad tiene que entender que las distintas expresiones de la sexualidad son todas válidas. saludables, bueno, dentro de ciertos dentro de límites, criterios. porque claro, también hay ciertos diques que creo que organizan nuestra sociedad. Pues hay cosas que están prohibidas y que está bien que esas que estén prohibidas. Sí. ¿Cachai? Claro, pero- Hablamos, no sé, pues entendemos que está la prohibición del incesto, no nos vamos a acostar con nuestros papás o nuestros papás con nosotros, como que eso no está bien, ¿cachai? Finalmente este orden nos ayuda a organizar la sociedad también de cierta forma. Sí. O no sé, o lo otro condenable, la pedofilia, como que entendemos que no nos podemos meter con menores de edad, ¿cachai? Pero quizás otras prácticas, no sé, por el sexo anal, por ejemplo, o el sexo entre hombres o entre mujeres, o en una relación heterosexual donde a alguno de los dos le gusta que le chupen los pies, o el ano, o lo que sea, como Es parte de su quizás está exploración. bien, Claro. Y exacto. está dentro de... Sí, mientras sea en una parámetros relación consensuada. Sí, era justamente lo que iba a mencionar como respecto a las personas pansexuales, ¿cachai? Que no se fijan necesariamente en un sexo o en un género. Sí, claro, le gusta comer pan. Bueno, ¿a quién no? Pansexual le gusta comer pan. Le gusta comer pan. ¿A quién no? Pero las personas pansexuales, por ejemplo, no les interesa necesariamente un cuerpo determinado o un género determinado o una genitalia determinada, ¿cachai? Se fijan en otras cosas que, por decirlo de alguna manera, erotizan, ¿no? De nuevo, quiero que esto se entienda no de lo perverso, lo cochino, como quitemos... mardá. Claro, la maldad. No, pues no tiene que ver con eso, sino que vamos fijándonos en que hay algo más allá de la genitalia, hay algo más allá del sexo penetrativo, que es coitocentrista. Hay otras cosas que pueden erotizar y que pueden generar sensaciones, que pueden generar ayúdame. Placer. Claro. Por lo mismo que tú decías, como esto de los pies, ¿cachai? Como no es un órgano necesariamente sexual, la patita. Una patita. Entonces, y está bien, en tanto exista otra persona, si a ti te gusta que te chupen los pies, Claro. tiene que existir una persona que le gusta chupar los pies. Claro, en este ¿cachai? rollo de, no sé, del exhibicionismo, del voyerismo, donde si te gusta mirar a gente mientras esté todo consensuado, quizás no hay problema, o si te gusta ser observado, ¿cachai? Como que es válido igual, buscar otras formas de satisfacción distintas a al fin reproductivo, al coito. En otras palabras, súper simple, una sexualidad como saludable, consentimiento. Consentimiento y consentimiento. Sí, No. sí. Aunque podría... Polémico. Sí, Polémico. me puse romántico. Me proyecté. Bueno, es que habemos personas que necesitan de las emociones también, porque también es otra forma Demisexuales. vincularse. Hay gente que puede... Sí, pues, demisexuales, por ejemplo, hay gente que necesita esta conexión emocional previa para poder tener una conexión, interacción un vínculo. sexual, ¿cachai? O hay personas que pueden llegar y tener solo sexo sin nada y está bien igual. Bien. Depende de cada uno, y por eso yo creo que es tan importante conocerse, reconocerse, saber lo que nos gusta y desde ahí interactuar con otros. Y construir con otros. Ujú. Porque da lo mismo lo que a mí me guste. De nuevo, gusto del consumidor, para gustos colores. Y incluso dentro del consenso, y si de pronto, no sé, pues te gusta algo que está fuera del consenso, también consensuar eso y hacer estas prácticas que a lo mejor pueden ser más cuestionadas, pero también en un espacio que sea Abierto a la seguro conversación. Sí, pues por ejemplo hay gente a la que le gusta que le peguen.
Ya, nosotros sabemos que a lo mejor pegarle a la gente está mal, pero hay gente que disfruta siendo golpeado, golpeando a otros, y quizás una persona que le gusta golpear se puede juntar con una persona que le gusta ser golpeada y bien, cuestionable desde afuera quizás, pero nada, no sé si nos podemos... Sí, es que a eso voy, por el consenso, por eso es tan importante eso, como consensuemos o no, no es que yo me meta con alguien y le empiece a pegar y si a la otra persona no le gusta eso, como que eso está mal. No, pues. ¿Cachai? Pero si hay otra persona que busca eso, que lo desea, que sabe qué es lo que quiere... Lo puede conversar, lo puede transar. Adultas, exacto. Que podemos decidir finalmente qué tipo de interacción o de sexualidad queremos tener. Sí, quizás como en esta sexualidad no saludable, como haciendo esta contraparte, yo creo que tiene que ver mucho con que a veces la gente asume lo que pasa en cuatro paredes, ¿cachai? Como que asume cómo debiese ser el sexo, gracias al porno, gracias a la cultura, a la familia, a las ideas, las cosas que se van como perpetuando. Claro, como que no sé, pues como, ay, ya, se fueron a encerrar a la pieza, como, ya, van a culiar, ¿cachai? Pero, tal vez sí. Y tal vez sí, tal vez no, pero ahí está, baja. en volapo. Pero, baja, no sé. Vladimir. Una chupadita de... de nuevo, para gustos colores, sigo insistiendo. Pero hay esta como pseudo conocimiento público de cómo debiese ser el sexo, y yo creo que ahí es donde está el error. Tan, tan, tan. Porque se asume cómo debiese ser el sexo, gracias de nuevo a lo cultural, a lo social, al mismo porno, que de muy mala manera educa hoy a las adolescencias. Educa. Claro, pero no hay una conversación directa de los cuidadores, como de padres o de escuelas, por eso la educación sexual integral es tan importante. Y no tiene que ver con... que ciertas partes conservadoras se rehusan. Con mis hijos no te metas. Claro, pero efectivamente hay que hablar de eso para evitar ciertas situaciones que son complicadas. O sea, para mí es muy disonante esto de... herramientas, y al final la ESI lo que busca no es pervertir a nadie. Lo que está tratando es enseñarle al otro sus propios límites. Exacto. Eso es para que cuando alguien de afuera, cagado la cabeza, intente hacer algo, él lo entienda y diga, no, esta weá está mal. Y tener las herramientas, ya no sé, pegar un grito, salir corriendo, pero darle las herramientas para cuidarse. Para eso es para cuidarte, no es para erotizarte, claro, es para cuidarte. Y para normativizar esa erotización, pues finalmente hablamos de esto más perverso, etcétera, y voy a lanzar opinión polémica. Quizás esto perverso ya viene de antes y nuestro deber como adultos o adultes es normativizar algo de ese deseo, como, no sé, a lo mejor está el niñito chico que quiere tocar a la compañerita y sabemos que eso no es una interacción a lo mejor apropiada a cierta edad, ¿cachai? Claro. Y por eso es tan importante explicarle a las infancias los límites, las formas de interacción, explicarle al niñito, no está bien que toque a la compañerita porque bla, 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 explicación, ¿cachai? Como es importante insertar también algún tipo de norma en ese sentido, y finalmente esto no va en la línea de pervertirlo, sino que lo contrario, como de no permitir que existan estas, y tener también formas que no son tan adecuadas. Como ponerle ciertos diques para decirle, mira, hasta aquí está bien, de aquí para acá está allá afuera el tiesto. Claro, y por último, una vez ya adultos, ¿cachai? Adultos, si queremos incursionar en alguna práctica distinta, bueno, vamos a estar en una posición diferente, ¿cachai? Pero hay que quizás normativizar algo de eso en la infancia. Yo creo que ahí vamos, otra frase polémica. Vamos, empezamos con polémica. Pero es que si saben, ¿para qué me invitan si saben cómo vengo? Que tiene que ver con poner sobre la mesa este tema incómodo a los padres. Porque si un niño pequeño o una infancia tiene actitudes o conductas que son sexualizadas, que no están de acuerdo a su exploración o a su momento como de exploración sexual, algo está sucediendo, algo se expone. Exacto, ¿cachai? Entonces eso también como que la mayoría de los padres suelen reaccionar de muy mala manera cuando se expone de esto puede estar pasando. Tengamos ojo. Entonces, la educación sexual integral, subrayo la parte integral, porque no tiene que ver con solo enseñar biología. Tiene que ver con que seamos conscientes de lo que puede estar pasando. Por eso creo que también es algo incómodo.
Sí, quizá en esa línea y siguiendo la polémica, quizás estas aberraciones sexuales de las que uno podría hablar se dan producto de la no educación. Exacto. O sea, si educamos a las infancias, educamos a las personas, creo que podemos construir una relación más saludable con la sexualidad y evitar de pronto el tabú y prácticas que a lo mejor escapan a cierta normatividad, ¿cachai? Entendiendo que tenemos libertad de explorar, pero también con ciertos límites quizás. Claro, pues. No sé si quizás. Con ciertos límites, sí. Punto. Ya, okay. Quizás no es. No va. No es debatible. No va ahí un quizás. Ya. Va un punto. Punto final. Sí. No. Pero, claro, por eso creo que es un tema debatible, pero para que esto exista, también le tenemos que dar voz a las infancias y a la adolescencia, de tanto neurotípica como neurodiversa. ¿Por qué? Porque hay personas neurodivergentes, que no logran identificar muy bien qué sienten o cómo se sienten, o si esto me parece bien o no. Eso tiene un nombre, ¿o no? Alexitimia. Ya. Alexitimia. Dícese. ¿Sabes qué? Sí, va a aparecer abajo. Menos mal que le cambié el nombre a la Alexa, si no estaría ahí saltando a la Alexa. Alexitimia, que puede influir muy significativamente en el reconocimiento como del deseo sexual de las personas autistas o de las personas neurodivergentes. Entonces, les va a costar identificar como las sensaciones corporales que podrían ser placenteras o no. Ya sea por desconocimiento, por tener una hiposensibilidad o una hipersensibilidad. Entonces también eso les permite, en esta exploración como corporal, saber qué es lo que les es agradable o no. Porque, por ejemplo, tú hablabas recién como que, ya, si a mí me gusta que me den un par de nalgazos, ¿cachai? Como, o la tuya. O que me ahorquen un poquito. De nuevo, gusto al consumidor, hermano. Claro. Que te tiren la cola imaginaria. ¿Sí? Claro, Sigo insistiendo, gustos del consumidor. Cada uno ahí se pone la peluca que quiere. Claro, una cachetadita, un escupito, algo, no sé. Gustos colores, como hablábamos. Gustos colores. Pero, puta, me distrají. La lexitimia, ok. De la hipo y la hipersensibilidad. ¿Qué te trajiste con el escupito? ¡Chiquillo! ¡Me pillaron! Ay, pero porque tenía que decirlo. Oye, la gente quita que va a pensar. Bueno, va a pensar lo que es finalmente. Si este es un espacio libre para hablar de estas cosas. Sí, pues también. Estamos apuntando a un público adulto, que es el que tiene acceso, se supone, a las redes. Criterioso, no sé, pero adulto al menos. Al menos. Claro. Y si no, bueno, ahí los papás tienen que controlar también lo que es su hijo. Sí, pues póngale control parental a los cabros chicos. Sí. Ok, estamos hablando de la hipo y de la hipersensibilidad. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una hipersensibilidad al tacto, a temperaturas o a texturas, van a haber cosas que van a estar presentes. ¡Sáquese! Vos sabías que iba a reaccionar de esta manera y te hiciste esto. Tú me conoces lo suficiente para saber que iba a reaccionar de esta manera. Bueno, hablando de sensibilidad, que es un ejemplo práctico para que la gente en sus casas entienda. Esto es como una especie de arte attack. Claro, exponerme. Sí, el deporte. El deporte. Exponerme. Humillarme en público. No. Pero eso te gusta, ¿o no? ¡Ah, ya! No, yo no puedo ver este capítulo, yo no puedo. Esto no va a estar en serio. Ok. Hipo e hipersensibilidad sensorial. Entonces, si yo tengo una hiposensibilidad, quizá un nalgazo no va a ser suficiente. Eso. Quizás 2. Eso. Hasta 3, dijo. Es que, claro, hablando por ejemplo de juguetes. Hay distintos tipos de juguetes que dan distintas intensidades de dolor. Entonces, para una persona que es hiposensible, quizás como una palmada puede que no sea suficiente para poder sentir placer. Entonces, es probable que necesite otro tipo de objetos para poder sentir placer a través del dolor. Si La es lo que fusta. le gusta. Como una fusta. A ver, ¿cómo cuáles? Cuéntanos. A ver,
De golpe podría ser la fusta. ¿Cómo se llama la palmeta que es de madera? Me encanta porque Sparky. de golpe podría ser la fusta. Ha dicho fusta 3 veces. La fusta y... ¿Sabes que voy a tirar fusta en descuento para que todos tengan... ¡Eso! Fusta para todos. Sí, fusta para una, fusta para todos. ¿Qué más? Hay otro que Tú tendrás una fusta, tú tendrás una fusta y tú tendrás una fusta. Todo fusta. Vos también. Me encanta porque es como eso. Hay tabla. Tabla. Si ve el programa, hay fusta. Si ve el programa, hay fusta. Tabla también podría. Ah, sí. Hablando de La hiposensibilidad. tabla, ¿cómo se llama? Spankies. El spanky. Que hay otros que son más restrictivos, que puede ser la esposa al máximo, sellada al máximo. Claro. Hay otro que lo nombramos hace poco, el del... que es la jaula de La genitales. jaulita de... Hay una jaula Cock, que... algo. Cockhold. ¿Puede ser? Sí, la cockhold. ¿Qué más? Los que te amarran en la cama. Claro. Hay otro también que es como un separador, que es como dos esposas y un... Como un fierro palo en entre las medio, esposas. claro, y Ya. tú lo puedes ir alargando o acortando. Entonces la otra persona queda en posición de sumisión y es el otro quien elige qué tan abierto o qué tan cerrada deja al sujeto. Que hay otros que dan golpes de corriente, unos juguetes que dan golpes de Qué corriente. rígido igual. Sí. De hecho hay un set completo que tiene así como o forma de punta o redondito y tú vas subiendo y bajando el voltaje y dan como... Qué rígido. Personas hiposensibles. Ahí te la dejo. De verdad que esto es un universo. Yo ahora que estoy metida en esto es mucho, mucho, mucho. Hay otros que dan la sensación metálica. Son unas garras, como las de Wolverine. Entonces se pasan las garras de Wolverine y las vais pasando por encima de la piel. Entonces la idea es ir generando esa sensación... Como de rajuñón. Como Sí, de... y del cambio de temperatura del metal. Entonces se personas va... hipersensibles a la temperatura. Sí. Ahora también se Las unos velas juguetes también. con temperatura, que tú puedes ir regulando con una aplicación en el celular, subir la temperatura del juguete o bajar la temperatura del Tan juguete. moderno. Sí, Son parecidos estos que vibran y que tú les vas poniendo. También puedes hacerlos vibrar más o menos. sí. ¿Cómo Mira, se voy llama a eso? poner... ¿Cómo se llama? voy a poner ¿Vibradores? Claro, personas. Estos que se meten en el ano, en el culo y. ¿Los plug? Sí, pero que tienen vibraciones y que los puedes ir controlando a distancia. Que típico que aparece Sí. en videos donde. Como en lugares públicos. De hecho, hay muchas personas que me han comprado juguetes que trabajan con OnlyFans, entonces ellos envían el código, te pagan antes, tú le mandáis el código y la otra persona a distancia con su celular va viendo la vibración del juguete. Entonces está como esas videollamadas y la otra persona a distancia, podéis estar en España si querías, así como al otro lado del mundo, al otro lado del charco. Y le haces vibrar el culo. Sí, y tú vas eligiendo el nivel de vibración, las pulsaciones, y de hecho hay unos que siguen el ritmo de la música. Tú le puedes poner canciones. Sí, como ir a bailar tecno. No, yo me imaginé así una wea tipo ranchera. Simpática y muy bonita, tú lo que eres esa chica. Ay, sí que salta Si ven ninguna así en seriedad. la calle, Simpática, muy bonita. tranquila esa chica. Y la personalidad está ahí. Es muy raro ella. Uy, que tiene ritmo para bailar. Oye, le pone empeño. Ay, que gana aprender a bailar así. No sale con ritmo. De verdad que en esta cuestión hay un universo. Me estoy acordando. Y hay otros que son de vidrio, que también es para jugar con la temperatura. Y son plug también. Como de o cristal. dentro, como plug, sí, son de cristal. Entonces lo sumergen en agua caliente, ¿Ya? sube la temperatura, lo utilizan. Después podéis jugar con eso, ponerlo en un agua con hielo, ¿cachai? El Y congelador de una, chao. Sí. ¿Y no se Dale. quebran? Perdón, la pregunta es lo primero que pensé. Yo también. ¿No se quebrarán? No, Y son con los muy, cambios muy, de- muy firmes. A menos que, claramente, pues, si lo pescáis de obviamente se te da. No, de más, pues yo sí. Pero están hechos para las prácticas. Me tienen congelado y después poto frozen. Un peo congelado. Libre soy, libre Con soy. escarcha, sí. Ninguna seriedad.
No, es posible. Así no se puede. Juguetitos de Black Mask. .cl. Y ya, todavía nombré los que me acordé, pero la lista es enorme. Y cuando digo enorme, es enorme. Tengo que echar en la tienda. Tengo más de 20 marcas, más de 1000 productos, y aún así no llego ni siquiera estoy tocando el 10% de todo el universo de juguetes que hay. Cuando estoy recién partiendo. Y ya son números altos. O sea, la importancia de la sexualidad finalmente, porque este tema que es tan tabú genera movimiento. De verdad que es un universo esta wea. El multiverso del guapa. del guapa. Sí, guapa. Con efectos especiales, pues. Guapa. Van a ir incluidos en algún momento. El sonido se incluye por separado, dijo. Se vende por separado. Se vende por separado el sonido. Gracias a estos mismos juguetes, creo que también nos da pie a prácticas consensuadas que tienen que ver con el BDSM, que es como este universo de prácticas consensuadas muy estructuradas, que por ustedes no saben, BDSM significa bondage, dominación, sumisión y masoquismo, que no necesariamente tiene que como cumplirse todas esas letras y no sé, hoy día soy... Puede ser una, después otra, o puede ser solo una. O ninguna, como que claro, se puede vivir como de la manera que ustedes quieran, pero son dinámicas generalmente que tienen que ver con una posición de poder y una posición como más de sumisión. Que esto puede implicar que sea también como atractivo para ciertas personas neurodiversas gracias a esta misma como hipo e hipersensibilidad, que podría ayudar a esto mismo que estamos hablando, como de estos golpes, que ayudan inclusive a poder regularse, como por ejemplo ser amarrado. Amárrame, dijo la Mon Laferte. El shibari. Amárrame, dijo la Mon Laferte. Donde se puede restringir los movimientos de otra persona, de nuevo, consensuado, bajo ciertos límites, conversado, por sobre todas las cosas, y con la tijera a mano. Con la tijera a mano, por cualquier cosa, hay ciertos, como, no sé si es controles de seguridad, no sé cómo llamarle, protocolos, siempre palabras de seguridad. Yo creo que esa es una de las cosas más básicas que existen dentro del BDSM, pero también hay protocolos de seguridad, como por ejemplo tener las tijeras a mano. Y que esto también ayuda a tener una cierta regulación sensorial en algunos casos, porque esto ayuda, por ejemplo, o porque puede ser también placentero, digámoslo así, porque tiene que ver con la anticipación, porque la persona te puede ir relatando qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, qué es lo que podría sentir, y te va anticipando a las acciones que va a tener. Entonces eso podría regular un poco la ansiedad sensorial que una persona neurodiversa podría tener, divergente. Así es. ¿Hay Y bueno, un controlador quizás que necesite constantemente saber lo que viene a futuro? Puede ser una práctica que para ese tipo de personalidad va a ser más beneficioso en términos del deseo. Claro, tener el control, esto del rollo anticipatorio que hablaba la Fran. Ahora lo que quería mencionar tiene que ver con que quizá algunas personas se podrían preguntar así como, bueno, pero ¿quién podría disfrutar de eso? Así como, ¿quién podría disfrutar de sentir dolor o de causar dolor? Y efectivamente, como hay una relación con el displacer, en algún momento Freud se dio cuenta de que bueno, se supone que uno siempre está en la búsqueda del placer o de lo placentero, pero se dio cuenta de que quizás habían personas que buscaban cosas que no eran como hegemónicamente o canónicamente o no sé, o masivamente placenteras. No sé, esto de disfrutar de que alguien me dé un golpecito, me haga, no sé, sentir dolor. Y ahí es donde está este texto de Más allá del principio del placer, que plantea esto de sentir placer a través del displacer. O sea, hay un disfrute en esto de... Él me asusta, pero me gusta. Claro, de sentir dolor o de tener como experiencias displacenteras. A algunas personas eso les genera placer. Placer. Por eso el dolor... Y ahí es donde se inscribe la práctica del BDSM. Claro, entendiendo eso de que... Por eso es tan importante salvaguardar como la seguridad del otro. Yo creo que una de las como bases de lo consensuado, sobre todo, porque hay una enorme muestra de vulnerabilidad en esos espacios. No solo física, sino que además mental. ¿Por qué? Imagínate que un golpe mal dado
o un golpe no avisado o que no está dentro de los parámetros te puede triggerear heavy. Sobre todo si una persona, por ejemplo, claro, que ha sufrido abuso o que ha sufrido como un contexto sexual no consensuado, como voy a ser súper políticamente correcta en este caso como para nombrarlo, un mal golpe, una mala práctica no consensuada, no avisada, no conversada, te puede triggerear. Brígido. Te puede mandar un flashback. Sí, sí, y contrario a lo que piensas que podrían pensar las personas que no ejecutan estas prácticas, son prácticas que efectivamente son consensuadas, son habladas, hay límites, no es llegar y como, me gusta el BDSM, entonces le voy a sacar la chucha a la primera persona que vea, ¿cachai? Claro, no, yo soy súper BDSM porque me gusta agarrar al caso. Claro, o me gusta que me peguen y me saquen la chucha y como cualquier persona, no, pues sino que hay como contratos, hay reglas claras, hay una normatividad dentro de esta no normatividad, por decirlo Consentimiento. así. Consentimiento, exactamente. Entonces, no sé, tenemos una palabra de emergencia, o sea, de cierta palabra de forma seguridad. genera la base. ¿Ah? De cierta forma eso genera la base. Sí, pues, y por eso creo que es tan importante aclararlo, que la gente entienda que son prácticas que son consensuadas, donde hay ciertos límites, ciertas reglas. Y que todo fue hablado previamente, no estáis ahí en plena negociando. Claro, no es como me gusta el BDSM. Antes de, con la ropa puesta, sentado. Mira, algo similar a esto, mira, yo estoy dispuesta a llegar hasta este punto, este es mi límite, de ahí para allá te estáis corriendo 300 pueblos, devuélvete. Claro. ¿Cachai? Y cuando sienta que me estoy sintiendo inseguro, insegure, o que esto no me gusta, tengo la palabra de seguridad en donde yo te voy a decir, no sé, pepino, y tú sabés que ya no más, ¿cachai? Que tenemos que calmarnos. Y cortarlo. Sí. Que una de las cosas más relevantes de esto, que yo creo que, de nuevo, creo que el porno aquí juega mucho porque la palabra seguridad no puede ser un no. Y el porno ha hecho mucho daño. La palabra seguridad no puede ser un no porque dentro del mismo éxtasis o de la situación, como el no pares o no sigas, como este tipo de cosas puede ser dentro del mismo éxtasis. Tiene que ser una palabra que te saque de ahí. Pues como que si usted quiere hacer esto, ensalada de pepino, da lo mismo, puede ser gracioso e incluso puede ayudar. Pero la idea es que esto se corte. Te saca, sí, te saca de onda, igual, sí. No. No. Así funciona, así tiene que quedar. No. Doña Florinda. La bruja 71. Dije 71. La idea es cortar y respetar esas cosas, respetar esos acuerdos que se hacen previamente. Como dice Chris, hay que hablar antes, como conversado. Por eso hablamos de nuevo de esta sexualidad saludable, que tiene que ver con el consentimiento, como que conversemos esto, antes de que, no sé, pues estoy pensando de, ya, si por atrás no importa, ¿cachai? Todo el mundo lo hace, ¿por qué tú no? ¿Qué no, por supuesto. No te gusta, no. El objeto de la pulsera es lo más variado, pero... El objeto de la pulsera es lo más variado, pero finalmente te gusta lo que te gusta. Como que hay cosas que te gustan, hay cosas que no, y bien. Sí, hay que defender tus límites. Por eso es tan importante como tener esto, entendiendo de que es una vulnerabilidad física y es una vulnerabilidad psicológica, emocional. En un contexto controlado. Y esa es yo creo que es lo más relevante, entender de que todo... porque uno dice, ya, pero no sé, es perverso o está mal, es cochino, no, caca, que a mí me guste, no sé, ponte todo este juego de pet, que se da también en la... ¿Qué es ¿Los puppies? ¿O no? Los puppies. De los perritos. Sí. Ya. Hay una dinámica BDSM que tiene que ver con una persona dominante y una persona sumisa, y esa persona sumisa hace un pet play. Un rol animal. Un rol como un perrito o un gatito. Entonces es tratado de esa manera. ¿Cachai? Entonces, sí lo vi en una serie, ya, ahí me enchufé. Y hay, por ejemplo, ahora con el mes del orgullo en Estados Unidos, sobre todo en San Francisco, hay una calle en particular donde no se le permite el acceso a menores de edad porque muestran mucho todas estas prácticas que son más bien sexuales, comillas, explícitas, como el pet play. ¿Cachai? Entonces ahí, por ejemplo, tienes algo que está consensuado, y se me acaba de ir la onda. ¿Por qué estaba diciendo esto? De las prácticas sexuales. Espérate. Estábamos hablando del BDSM. Sí, antes de eso, espérame, ¿por qué lo estaba diciendo?
Se me fue. Ya, pero no importa. Por eso. ¿te cachai? Ah, perrita loca. Una fuga. Perrita loca. Para el pet play. Pa'l papi play. Perrita loca buena pa'l papi play. Porque estábamos hablando como de tipos de BDSM que ahí salió. Claro. Pues de la perversión, ahí me acordé. Que podría parecer perverso como mirarlo desde afuera, como esto es algo muy malo. Espérate. Primero definamos perverso. Claro, Ya. que la perversión desde el psicoanálisis no tiene esa connotación como sucia, cochina, sino que tiene que ver con las metas sexuales que son distintas al coito o a la reproducción, ¿cachai? Entonces tiene que ver con eso lo perverso, lo que sale de esa norma, pero no tiene que ver con esto como malo, sucio, cochino. Lo ¿cachai? moral. No caca. Claro, y ahora cuando la Fran estaba hablando de esto de la perversión, lo hacía en un lenguaje más coloquial, desde esto que la gente percibe como algo Perverso. malo, claro. Pero del psicoanálisis se entiende algo distinto. Claro, como gracias por la acotación, mi querida. Entonces la gente que lo mira de afuera, por eso lo tomé desde ese punto de vista, la gente que lo mira de afuera dice como, no, caca feo, cochino, ¿cómo se les ocurre? Gente más perversa, como no sé si ordinaria, pero como enferma. Sí, algo malo. Claro. Entonces, no tiene que ver con eso, sino como que no es algo perverso en tanto está en este espacio, ahí volví, en este espacio consensuado, que está hablado, por lo tanto, mientras no sea, comillas, obligatorio, por eso el consentimiento es tan importante, está todo bien, hermano. Dale. Mientras sea Apruebo, consensuado... Los viudos de la prueba. Ay, ¿para qué me siento? Los condenados de cast. Ay, ¿qué me siento? Teníamos que meter el comentario político, obvio. No, pero ya, había pasado harto. Ahí, atravesado. Teníamos retenido ahí, era el retentivo, dijo. Retentivo. Retentivo en la anal, explosivo en la oral. Ay, perdón. Bueno, entonces. O devorador en lo oral y explosivo en lo anal. Bueno. Este cabrón nos andamos pequeñitos. No, parece que no. Gustos del consumo, mira, ¿sabes lo que hace? Cochino. Sucio, perverso. Sucio, perverso. Ay, Malcriado. Eso es, malcriado. De nuevo, espacios vulnerables. No, difícil volver a decir. Ya, pues señora, concéntrese. Te iba a decir, yo no soy señora, pero sí. Sí, ya eres señora. Ay, cosa que no le contamos, está casada. Soy oficialmente señora. Señora. No, por favor, no. Arjona nunca, jamás. Jamás. Ya, espacio vulnerable. Porque me ha costado. Esta es la 12ª vez. Pero va a salir. 84. Espacio vulnerable. Han pasado 84 años. 3 doritos. 3 doritos más tarde. Espacio vulnerable. Entonces, un espacio vulnerable físico y un espacio vulnerable psicológico. ¿Por qué esto podría ser un espacio vulnerable psicológico? Se preguntarán ustedes en casa. ¿Por qué? Por fin le saqué las rueditas, chicos. Cuidado, niños, que quemo. Entonces nuestro espacio psíquico vulnerable es porque Lo mejor que me ha pasado en la vida fue tener un espacio de vulnerabilidad. culiando con el pico. ¡Ah! Faltaba. Ay, ¿Qué le Ya. gusta, Floyd? el pico. ¿Qué le gusta a Freud? El pico. Espacio vulnerable. No voy a. 5 veces llevo diciendo esta frase. Mira, hay un espacio vulnerable. ¿Ah? Hay un espacio que Hay un espacio que es vulnerable, que es físico, que es psíquico, bajo este consentimiento, con este espacio que está consensuado. Y que es vulnerable igual. genera vulnerabilidad. No se les olvide, que puede llevar a un subspace que es como un estado de conciencia donde uno se entrega completamente, donde hay un disfrute y un goce de este placer del aquí y el ahora, que si bien no es como un diagnóstico o algo como por el estilo, sí se utiliza para poder tener, como dicen, diferenciar este estado alterado que tiene que ver con esta entrega también al otro. Entonces,
a veces tenemos esta idea como que ya filo, es sexo nomás, po. Puede ser, me estaba acordando de lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar. Ese estado que yo dije que era como el comer pan con palta. Como comer pan con palta. Que para mí era ese estado que es como una calma con euforia, una mezcla entre calma y euforia. Es como un placer muy, muy grande, pero aún así, motoramente hablando, en términos motores, el cuerpo está quieto. No es un placer así, una euforia así gigante que levantáis los brazos y salís corriendo. Es aunque podrías. Placer, claro, pero un placer más introspectivo. Sí, más acotado. Interno. Claro. Por eso es vulnerable, porque se puede llegar a quebrar y el quiebre es muy rápido, muy instantáneo. Exacto. Y eso genera como un shock. Exacto. Ya entendí. Muy bien, hizo la tarea, bravo. Esto ayuda. Vulnerable, eso es. Ven, si tenía un punto, yo les aseguro que tenía un punto. Me demoré, pero llegué. Suele pasar. Uno se demora, pero llega a ese punto. La maravilla de la cadena significante. Siempre se va agregando algo más y va cobrando sentido. Uy, difusos Chile, weón. Pero no entendemos. Sí, sí, vamos ahí. Sí, muy bien. Vamos en la misma cadena significante. Entonces, palabra, significante, significado. Este es su space que tiene esta mezcla de calma, euforia, el estar aquí presente, aquí como en este momento, disfrutando todo esta weá. Hace que además, en este disfrute, en este goce, estos pensamientos intrusivos se acorten, sean menor, uno se relaja. Entonces, por eso se genera como un estado alterado de la conciencia. Como que estoy aquí, pero yo sé que no me va a pasar nada, yo sé que todo está bien y que, como que aquí y ahora, todo está bien. Nada malo va a pasar. No paro de tocarme. Ahora, todo esto no es como exclusivo de personas neurodivergentes, pero mayor tendencia. Clutch. O sea, no sé si hay estadísticas al respecto. Hay estadísticas que muestran esa tendencia mayor, porque a mí me da la impresión de que es un fenómeno muy humano, más allá de la neurodiversidad, neurotipia, claro, como un fenómeno muy humano. Ya, lo que pasa es que no hay todavía carnet de BDSM, ni nada que diga estoy inscrito. Claro, ¿cómo voy a levantar data si no tenéis generar la estructura? Bueno, vamos a tener que hacer una política pública para que se empiecen a entregar carnet de BDSM, carnet de neurodivergencia, carnet de... Sí, y vamos a empezar a controlar todo. De pololeo. Miércoles de azote. Mira, haciendo post day en volada ocurre. Siendo post day quizás los azotes existen. No como nosotros pensamos. Que tienen. Pero es que es lo que estamos hablando respecto al deseo. El placer de la restricción, pues imagínate. El placer, pues. Eso bueno, ya hay un límite. Ya, pero les gusta. Bueno, en todo caso, por algo lo hacen, pues. Yo me meto en huevas y también. Que tengo que andar opinando huevas. Imagínate el placer de no culiar, como de contenerse y estar ahí con las ganas, pero no hacerlo. Restrictivo, retentivo. Sí, que finalmente es una práctica muy sexual también, porque ellos se pongan pacatos y digan, no culeo, pero a lo mejor hay un disfrute también en eso de no permitirse hacer eso. Es lo que a mí me hueva más cuando tratan de evitar que un otro, a mí me hincha la hueá. Hay que ser el problema, cuando se meten en la vida del resto. Yo tengo un serio problema cuando alguien se mete en el otro lado, me dan ganas de decirle, métete en tu hueá. Tenés tu propia vida, créala, juega ahí. Toma un dildo y métete esta weá. Digo, sí, ahí lo tenés gratis. Con descuento. Sí, weón, anota el código. Código la zorra guacha, dijo. Anótenlo. Sí. Código promocional, la zorra guacha en Black Mask. La zorraguacha.cl en blackmask.cl. Maravilloso. Tenemos página web igual. Ay, chiquillo, espérate, después les cuento. Ya. Estamos llenos, weón. Lleno. No nos veíamos hace como 80 años, 84 años. 84 años. Espérate, algo iba a decir respecto a los azotes y los martes de pololeo y se me fue. Martes de pololeo, miércoles de azote. Miércoles de azote. Pues de... de la restricción. ¡Ay, ordinario! Pero por favor. ¡Fila! Dijo la otra. ¿Dónde hay fila?
Que hablábamos de esto. Y viene de romance. Viene de romance. De esto restrictivo, que tú hablabas recién como de estas jaulas para genitales masculinos. Jaulas para pajarito. Jaulas para claro. Encierra Ay, el qué pena canario, me da papi. que se me ha muerto el canario. Tenemos ataúd para caer. Ataúd y jaulas para canario. El águila dijo el otro. Ah. Y el- Eso tiene que ver con eso Y restrictivo. tiene jaula para avestruz, decía. Ah. La que tiene jirafa. Que eso, que eso es lo que hablaba de esto restrictivo, que hablaba de como esto de no tener sexo Mm. de una manera quizás un poco más saludable, de nuevo consensuada, podría ser la jaula para canario. O para elefante, según. Bueno, gustos del consumidor, sigo insistiendo. Si está ahí en el WhatsApp, Si está en el WhatsApp, claro. ese es muy grande. Entonces, se puede hacer como de otra manera. No es que la práctica en sí esté mal. No es que la práctica en sí esté mal, sino cómo se lleva a cabo. Y por eso es importante el Consentimiento. consenso y consentimiento. Sí, po. Sí, esa es finalmente, esa es. Esa es. Sí, pues la base del respeto finalmente. Yo creo que tenemos que volver a educarnos en esos temas, como de las relaciones respetuosas. Por sobre todo. El diálogo, quizás. Diálogo, exacto, hablar. Totalmente. Empezar a normalizar el diálogo. He Y ahí, que sea algo. Idealmente llegar al punto del obvio. es que yo creo que ahí está el poder reconocerse y conocerse, como las etapas que hablaba Alex, de cómo uno se va creando en esta identidad, como aún en personas neurodiversas divergentes que nos cuesta como poder identificar ciertas cosas, poder nombrarlas para poder comunicarlas mejor, aunque sea complejo, pero en tanto tiene nombre, puede existir, y si existe la podemos conversar. Entonces, más allá de demonizar ciertas prácticas, cualquiera de estas sean, se pueden vivir desde otra perspectiva, de una perspectiva más amable, más allá de si es desde el amor, que no necesariamente puede haber amor para el sexo, pero sí desde una conciencia, de ser consciente de mi propia salud, como de mi propio cuerpo, de mi propio bienestar, del bienestar del otro. Ser consciente. Consciente, consecuente, consentimiento. Consentimiento. Con. Con condón también. Y con condón, sobre todo, cuídense. Con condón, por favor, cuídense. Y rescatando algo que dijo la Cris recién, que pasó muy ahí colado, el tema del habla, pues, de conversar las cosas, de hablar, finalmente lo que sostiene también nuestra práctica con la Fran. O sea, trabajar como psicólogo es... Y finalmente nuestra práctica tiene que ver con el lenguaje, con el habla, con dar espacio a una escucha distinta, a escuchar eso que se dice, que se habla, lo que tenemos para decir. Yo creo que por eso es tan importante comunicar, hablar. Me da la sensación que la base estructural de lo que nos diferencia de ser animales y humanos es el lenguaje. Una de ellas, Gracias sí. al lenguaje podemos estructurarnos a nosotros, a nuestro entorno. Qué interesante elección de palabras, porque de hecho Lacan establecía que somos sujetos atravesados por el lenguaje. Claro. Parte de nuestra constitución tiene que ver con el habla. Sí, porque de hecho, Somos palabras. sí, Somos palabras. porque le quitáis la palabra y Sí, te pues, vais, po. nos estructuramos a partir del lenguaje. Finalmente el lenguaje genera un efecto en nosotros, en nuestra constitución psíquica. De hecho, me da la sensación que genera como un eje. Algo que nos da un un lineamiento. sostén, un soporte. Una construcción también. Po. Sí, Mm. es como el esqueleto de... El lenguaje. Ay, por eso el la importancia trabajo, del la trabajo cultura, de Leslie para el conocerse arte. a sí mismo. Al conocerme a mí, puedo reconocer lo mío en el otro Exacto. y validar en el otro. Uy, que aprendo tanto con estos cabros. Sí. Sí, pues y entender cosas, porque a veces uno anda, no sé, proyectando cosas o entendiendo cosas de los otros y a veces, no sé, por esto mismo, poniendo un ejemplo random, odio algo de alguien, no sé, esta persona me cae mal porque así, así, así. Y de pronto, después de un análisis o en un análisis me puedo dar cuenta de que quizás eso que odio del otro tiene que ver más conmigo, ¿cachai? Ujú. Es algo mío Y lo estoy que yo no proyectando. soporto en mí mismo y que no tolero en el otro, ¿cachai? Porque tiene que ver con un aspecto mío. ¿Y cómo podéis diferenciar? O sea, para eso uno se tiene que conocer a uno mismo, ¿onda? ¿Por qué
el otro me molesta, ¿cachai? Porque el otro me genera ruido, me pone en tensión. ¿Qué aspectos míos se están poniendo en esa persona? ¿Tiene que ver realmente con esa persona o tiene que ver con algo que tiene que ver conmigo? ¿Cachai? No, es que esa buena se ve muy así, no sé, que parece puta y anda tan suelta y a lo mejor tiene que ver con un deseo mío de a lo mejor habitar ese espacio y ser media puta y suelta. Ay, como se lo restringe a sí mismo. Y como lo restringe a sí mismo, lo cuestiona afuera, ¿cachai? No, me carga eso, pero en verdad es lo que quiero. Es como el ejemplo que te decía de la loca del hotel. ¿Cuál es la loca del hotel? Que te comenté que había un video de una loca en un hotel que estaba reclamando a unas drag queens. Ay, sí. Que decía como, ustedes... Ay, bueno, ya. Entrevista. Donde ustedes drag queens les están mostrando a mi hijo que se deben pintar o que se deben maquillar y eso no está bien. Yo pensé que este hotel era como decente y bla, 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 y le calla el spa. Entonces, ahí ves a una persona que está visiblemente irascible bajo algo que no tiene nada que ver con ella. Sin embargo... O que tiene todo que ver con ella. Bueno, sí. Pero en vista al otro, como de su propia rabia. Que el otro no tiene, o sea, solo existe. Y está haciendo lo que se le da la gana. Y está haciendo lo que se le da la gana, no le está faltando el respeto a nadie, no ¿cachai? está rompiendo normas ni leyes. En absoluto. Pero ella, desde su rabia, como que, como tú bien hablabas, como desde este espejo, ¿cachai? Como que quizás yo no me pude vestir así de hiperfemenina. Quizás tengo celos, estoy sobreanalizando y sobreinterpretando, pero para que se pueda entender un poco el ejemplo. Entonces, efectivamente tiene que ver con las normas en esto de no, y ustedes se están maquillando y son hombres y se visten como mujeres y yo tengo niños, entonces mi niño para pensar que se van a querer maquillar y es como, bueno, eso tiene que ver con ella piensa que los hombres no se pueden maquillar o que los hombres o las mujeres o quienes sean no pueden habitar cierta estética. Finalmente tiene que ver con sus propias prohibiciones, pues ya finalmente estos niños si crecen no van a poder explorarse, no van a poder explorar otras formas de expresarse y qué terrible por esos niños, ¿cachai? Que no sé, tienen una mamá tan brígida que le da color por, no sé, una sombra en los ojos, como... Nadie en la historia del mundo se ha vuelto, no sé, homosexual por pintarse la cara, ¿cachai? Como que son weas distintas. Pobres cabros que no van a poder hacer cosplay. Por ejemplo, porque pueden, no sé, te ponís faldita y ya o te vayas a transformar en mujer o te vayas a volver homosexual. Y es muy brígido, porque también hay una contradicción en eso. Por ejemplo, no sé, te ponís, eres hombre, te ponís falda, te querís hueco o te vayas a volver mujer. Pero hay una persona trans que se pone falda, y ¿cachai? Y no, tú eres hombre, entonces pónganse de acuerdo, pues bueno, hombre o mujer, o qué pasa con la falda o con la expresión de género, como no le gusta ni fu ni fa, la wea es wear. Esa es la conclusión, la wea es wear. Y ya basta. Ya basta. Basta de estupideces. Basta de estupideces. Distintas formas de las expresiones de sexualidad, esto de que hay formas que son menos normativas, pero que eso no quita que no sean aceptadas o que se tengan que aceptar finalmente. No sé, si te gusta mirar o ser mirado, qué sé yo, relacionarte con objetos parciales, no sé, hay gente que a lo mejor tiene fetiches con las zapatillas, o con los calcetines, o con los calzones, o ropa interior usada, hay gente que vende ropa interior usada, que compra ropa interior usada, y bueno, bien, pues si tenían alguien que te la vende y tú la podés comprar, bueno, hagan lo que quieran, como mientras no invadáis quizá el espacio de otros, o no obligues a otra persona a hacer algo que no quiera hacer, está todo bien. ¿No te metáis en la casa de la vecina para robarle los calzones? Todo bien. Hoy había un tipo en el edificio anterior donde vivía que se metía, iba a robar ropa interior de mujeres a la lavandería. Brígido. O sea, todo bien si a él le gusta la ropa interior femenina, pero a lo mejor la podéis conseguir en otro. Anda a comprarla a las buenas que venden ropa interior femenina. No se la robé a la vecina que a lo mejor que aprecia mucho su par de calzones y a lo mejor no tiene más. ¿Cachai? Como que paja igual que te roben tus calzones en la lavandería comunitaria del edificio. ¿Son caros los buenos calzones? Sí. ¿Son caros los buenos calzones? Qué dirigido. Sí. Creo que abordamos todo. Queremos... eso era lo que con eso quería cerrar. Queríamos primero agradecer la presencia de Cris. Muchas gracias por acompañarnos, por permitirnos volver. Sí, esta segunda temporada. Sí, esta segunda temporada. Vamos a estar enviando videos. Vamos a grabar 2 veces cada 15 días. Así que como que tengannos paciencia. Ya no tenemos el tiempo de antes, ni el cuerpo tampoco. Entonces, varias cosas pasaron. Se hace lo que se puede. Y nos puedes estar visitando tanto a Cris en blackmask.cl, en Instagram también. Y a nosotros en La Zorra Guacha en Instagram y
para sorpresa de ustedes, lazorraguacha.cl. Va a aparecer aquí abajo. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a poner ahí. Y con eso también agradecer a Nova Fusión, quienes nos ayudaron a hacer la página también, nos ayudaron a gestionar todo aquello. En la página pueden tomar horas tanto para Alex como para mí, pueden ver los videos anteriores de la temporada, pueden ver los nuevos videos, también vamos a tener un espacio de reflexión donde vamos a ir publicando también ciertas cosas, pueden hacernos preguntas, ahí está abierta para todos ustedes y para el público. Sí, estamos, bueno, ustedes saben, muy accesibles, si tienen dudas, consultas, lo que sea, si les interesa tomar hora con nosotros o preguntarnos cómo trabajamos, etcétera. Creo que con Fran tenemos toda la disposición del mundo a hablar, a conversar, a explicarles cosas y invitadísimas todos a participar de este espacio. Sí. Y bueno, reiterar la gracias a Cris, nuestra invitada especial, muy agradecidas. Quizás en algún momento se pueda repetir esta instancia. A lo mejor estaría interesante que a lo mejor estaría interesante que Black Mask en algún momento trajera algunos juguetitos, quizás para la próxima, así que eso queda pendiente. Vamos a tapar en dildos acá, así que afírmense. Sí, se podrían hacer unos concursitos. ¿Qué le vaya a decir? Sí, dentro de mi estructura, porque para variar soy súper cuadrada y demasiado retentiva. Chico, pero hasta la garganta. Hemos hablado de psicoanálisis, lo anal retentivo, lo anal expulsivo, etcétera, anal progresivo obsesivo, entonces estamos un poco permeados ahí de eso, que lo desarrollaremos quizá en algún momento. Sí. Así el mojón dijo. No voy a de todo. Está conchito. Se está yendo nada. Vuelve. Ya. Okay. Mi idea es, en vez de estar generando el típico marketing que pueden ver por ahí, que te van a mostrar weá y van a hacer que desees tanto que te metas a comprar, preferí seguir la corriente del diálogo, de generar estas instancias de conversación. Y si bien este primer capítulo es como el paño general de la sexualidad desde el comienzo de la infancia y después cómo esto va evolucionando en cada tipo de neurodiversidad, me gustaría empezar después a ahondar. No sé si les parece, tengo una idea, una propuesta. Yeah. Primero con Francis te tinca hablar sobre... Pero ya, onda, solo desde la neurodiversidad. Ahora que ya hablamos del genérico, hablar en específico y en detallado de la neurodiversidad, ¿te parecería bien? ¿Cuál es? Ya, sí, pero quiero como un poco más de contexto sobre qué es lo que te llama la atención o qué es lo que te gustaría, cuál es Me parece lo que te parece interesante. Que puede ser interesante para la comunidad neurodiversa, sobre todo de los que tú tienes más información. Creo que eso podría ser una conversación interesante para esas personas. Siento que podría ser importante para ellos. Como hablar de la sexualidad en personas neurodiversas. Claro, o por ejemplo, en algunos de la neurodivergencia. Por ejemplo, no sé, podría ser el autismo. U otros tipos de... ¿Cómo se vive en cada persona neurodiversa? Claro, podría ser... Sí, yo creo que... ¿Es un tema que sea interesante para quienes habitan la neurodiversidad? Claro, sería muy bacán que las personas neurodivergentes puedan escribir preguntas al respecto para que nos puedan apañar y nosotros podamos ayudarles en responder estas dudas y guiarles si es que tienen algún tipo de duda al respecto. O incluso que nos cuenten de sus experiencias. Estaría interesante nutrir el diálogo también con experiencias reales de personas que quieran compartir lo que hacen, lo que viven, porque nosotros finalmente manejamos como un foco o cierta información, o sea, a partir de la clínica, de nuestra vida personal, nuestras amistades, etcétera. Quizás podemos tener ciertas nociones o de los estudios que leemos, etcétera, pero creo que también es muy importante las vivencias de cada persona, como finalmente esto es tan diverso que estaría interesante que personas que nos quisieran comentar al respecto y abrir un diálogo. Podríamos abrir temas, claro. De repente con las dudas que ustedes tengan, las pueden ir comentando. Si es que les llega a dar cositas, recuerden siempre que están los DM. Puede ser el DM de Black Mask o el DM de la Zorra Guacha. Y completamente anónimo. Y va a ser anónimo, entonces la idea es poder generar estos espacios para poder hablar de estas cosas que puedan estar internamente generando ruido. Y el otro tema, que ahí te quiero pedir consejos, no sé si... ¿Ya? Lo que pasa es que últimamente me ha pasado con... Deja estructurar esto en mi cabeza para no nombrar a nadie en particular. Pero me ha pasado que hombres que he conocido, y también algunas mujeres, pero mucho menos, tuvieron vínculos tan
fuerte o traumático que llegaron a pensar en el suicidio. Entonces quizá de repente también abordar el tema de los vínculos y qué podría... ¿Y qué pasa con eso? Onda, ¿por qué puede llegar a un punto a ser tan fuerte? Porque me acuerdo de este cabro que hablaba, que decía así como, no, ella está mina y me humilló caleta porque según ella yo no ganaba lo suficiente, porque ella es de alto valor y no sé qué. Y yo por dentro pensaba, no se lo dije, pero por dentro pensaba así como, weón, ¿cómo vaya a estar pensando al punto tan extremo de querer desvivirte porque hay alguien afuera que está mirándote menos así como, primero, floja culiá, ponte voy a trabajar, que tenés que andar hueando al cabro, y segundo, que... Es que hay experiencias de pronto que pueden ser tan traumáticas y las formas de lidiar, de atravesar eso traumático son distintas. Y hay personas que de pronto se pueden sentir tan fracturadas, su identidad se puede ver tan puesta en juego, tan fracturada, que una de las salidas puede ser el desvivirse o el suicidarse, como forma de tramitar esto, como quiero dejar de existir porque me vi tan vulnerado, tan fracturado, que esto ya no... finalmente es como un quiebre del sentido, si lo podemos decir de alguna forma, claro. Donde quizás ven como salida, solución o forma de procesar esto el no estar más, po. Yo creo que también tiene que ver con quizás me voy a arriesgar con esto, pero puede ser algún nivel de carencia para poder procesar ciertas cosas. Finalmente, creo que esto que tú me decís implica que hay una persona que necesita un acompañamiento, una persona que a lo mejor necesita hablar, en este mismo caso de este chico, un hombre que a lo mejor necesita hablar de su frustración, de la humillación, de todo esto, ponerlo en palabras para poder procesarlo de una forma distinta y que no sea una acción, un pasaje al acto de, no sé, voy y me quito la vida. Es que creo que es más simple. Machismo y patriarcado. Hay un componente de eso. Sí, ¿cachai? Entonces... Pero finalmente creo que es una vivencia que va más allá en el sentido de que le puede afectar tanto a hombres como a mujeres el hecho de querer suicidarse a partir de una humillación, venga de donde venga o lo que sea que suceda. Que no sé si eso responde necesariamente al patriarcado. Es que por el caso que expone Chris, es una persona que está siendo humillada por otra porque esta persona es de alto valor y él no puede rendir. Ya entiendo, ya. ¿Cachai? Sí. Entonces, como que trauma de más, ¿cachai? Tiene que ver con su historia personal, etcétera, etcétera. Pero si lo vemos al grosso modo, esto es patriarcado y machismo. Sí, tenía razón, porque sobre todo... Como víctima él de lo mismo. No, y estas construcciones de mujer de alto valor, claro, de hombre de alto valor. Vienen a exacerbar finalmente los roles de género. ¿Cómo se supone que la forma correcta de ser mujer, la forma correcta de ser hombre? Y desde la machófera, Claro, y que eso no existe, no es real, aunque les hagan creer que esto es real, no es real. Como que finalmente este espacio viene a desarmar todas estas propuestas que finalmente yo creo que son muy represivas, muy... Súper. Esto de la mujer tiene que comportarse de esta forma, el hombre tiene que comportarse de esta otra, y así para crear este complemento que es inexistente. Como quizás nos podemos relacionar de una forma distinta que no implique reprimirnos en ciertos aspectos o normarnos de cierta manera y crear estas relaciones que finalmente son muy sintomáticas, muy dolorosas, como lo que pasó a este chico o a otras personas que han vivido cosas similares. Claro, y por ejemplo en mujeres se puede distinguir súper bien como como comillas, mujeres de alto valor o de poco valor, la dicotomía de la santa y la puta. Que hay muchas teorías. Claro, no tenéis que ser mujer y tenéis que ser buena para el aseo y mantener la casa. Ser sumisa, claro, todo este rollo. Proveedor. Porque si tú has tenido sexo con otras personas, pierdes este valor, porque tú, comillas, puta. Una estupidez, Pero claro, se puede culiar a medio Chile, pero la chica no puede hacer nada porque alto valor. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué vaya a estar valorando? No sé. Pero ahí por eso te digo, creo que la respuesta corta a tu pregunta y a tu exposición para poder desarrollarlo, machismo y patriarcado puro y duro. Como que esa es la respuesta corta. Claro. Tanto, ojo, yo creo que aquí la machósfera ha hecho, que no sé si bien o mal su pega, pero ha hecho la pega en poder instaurar un discurso generalmente en hombres de lo que se supone que estos valores tradicionales, que vuelvan las cosas más antiguas, Dios, patria y familia. Cuando, loco, no tiene que ver con eso, como que tú también eres víctima de esto. Y eso es lo que no se entiende, ¿cachai? Y ese es el tema, que tú no lo veas. Me daba lata porque yo conozco a este cabro, weón, más sano que el pan. Tranquilo como foto. O sea, no sé si el pan es tan sano, pero... Pero, y de verdad que a mí me sorprendió escucharlo decir esto, y yo por dentro pensaba, ¿qué puede
¿qué weá tenía la concha de oro esa weá? ¿Qué mierda? ¿Cómo? Porque por último La concha de alto valor. La concha de alto valor deja secuela. No, si es verdad que a mí de hecho lo tomé y dije, mira, salgamos a caminar, vamos a comer algo rico, distraigámonos, conversemos, habla. Y dije, habla, hasta que te dé, pues, pero suéltalo. Por eso es tan importante pensar los espacios y cuestionar los discursos hegemónicos, como estos discursos más tradicionalistas. Claro. Yo creo que es importante empezar a pero al final apropiarnos me da la sensación que como se compró el cuento de que él de verdad tendría que haber estado, bueno, con un Ferrari para la mina de alto valor, claro, se siente menos y quizá una salida a esa fantasía delirante es una pésima decisión que es salir del chat. Que no lo hagan, no vale, no. Sí, pues que si tenía una concha de oro tenés que meterla en un Ferrari, en un Audi, no sé, en un auto caro, no vayas a andar metiéndolo en un, no sé, de auto. Dime un auto barato. Bugatti. Un Fito. Ya, ahí, imagínate No, la el concha de Bugatti oro es metida en un auto. Ah, pues estamos hablando de autos caros. No, pues un auto barato. Uno dije. barato. Que claro. Un Fiat. El chico. Claro, la concha ahí como que tiene que tener su lugar también, dijo. Sí, de repente esta fantasía que se ponen del alto valor, tienen como complejo condominio estos weones, ¿no? Como que alto el Carmen, alto, ¿qué weón? ¿Qué chucha? Es que eso mismo te iba a decir, po. Con esta volada de alto valor tiene que ver también con mercantilizar un poco el cuerpo, dependiente del género y todo lo demás, ¿cachai? Y todo eso tiene que ver con capitalismo, patriarcado, ¿cachai? Machismo, como bajo la base. Sí, por reproducir lógicas heteropatriarcales y todo lo que tiene que ver con esta lógica de dominación también, pues. Claro, de responder todas estas estructuras, entonces después vienen como que, pero es que los hombres no podemos llorar. Hermano, sí podís llorar. Siempre he podido llorar. Siempre ha sido así. El tema es que tú y tu grupo de amigos. Sí, esa wea, ahora que lo pienso, también son weas como que ya te quejáis porque no podís llorar. Bueno, los hombres Van a la guerra. No, los hombres tampoco pueden violar y perfectamente que lo hacen. Entonces, como Exacto. si no podéis violar y violáis igual y te dicen que no podéis llorar y justo te dicen que no podéis llorar y no lloráis, pero te dicen que no podéis violar y andáis violando weas. Como, pongámonos de acuerdo también, pues como... No todos los hombres, pero quizás siempre un hombre, lamentablemente. Claro. Entonces, si todo tiene que ver como con esta bola de súper alto valor, valor según quién, hermano. Y si lo voy a pensar alto, Valor respecto a qué, ¿cuál valor según punto para comparar? Claro. Comparativa. ¿Cuál es valor según quién? Valor Porque son ¿qué es lo la que bolsa del hoyo, como la... claro, ¿qué es lo que estáis midiendo? ¿Qué es lo que estáis midiendo? ¿Valor según qué? Entonces, ojo ahí, porque él también está considerando el valor de la loca. Entonces, solo el valor de la loca existe en tanto él mide también este valor. Ojo. Porque Es él una construcción imaginaria. por supuesto que sí, pero perpetúa esto mismo, pues, ¿cachai? Lo mismo que le causa dolor es porque él lo está perpetuando. Y ahí tendría que ser un poquito de su propio trabajo interno para... Por eso es tan importante la terapia. Ya que estamos nosotros. Por eso es tan importante la terapia. Cuestiónenselo todo, pregúntenselo todo. Si no tienen respuesta, no importa, no es necesario que tengan un proceso terapéutico para todo, pero... Y quizás no siempre es importante encontrar respuesta. A veces una pregunta puede conducir a algo bien interesante, como a desarmar el mundo, descubrir nuevas formas de habitar este espacio. Una cosa más saludable. Quizás tenemos que empezar a preguntarnos cosas, más allá de encontrar respuestas. Confía en el viaje. Disfruta el viaje. Mira para afuera. El viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro. ¡Ay, qué bacán! ¿Algo más? Así que Chris? eso. Tiene una pregunta. Ya se la dije. Ah, eso es lo otro. Tú, psicólogo, que andas por ahí, ando haciendo esto, entrevistando psicólogos para hablar sobre este gran abanico y tabú que ha sido la sexualidad durante años. Así que si estás interesada, DM y podemos hacer cositas, si te interesa. Cositas en términos de profesión. Sí. Gracias. Bueno. Me cagaron, puta. Que la dejaste ahí, pero... La dejaste dando vos. Cualquier cosita, DM. Un besito. Se vienen cositas, bueno, chiquillos. Besito a todos. Nos vemos en la próxima. Se vienen cositas. Mua. Y me